Bueno, quiero darles un saludo a todos los asistentes, a quienes me acompañan en la mesa principal, y expresar la profunda satisfacción que hoy tenemos como ribacheros por develar la placa que en esta casa histórica, donde fue concebido Gabo, donde su progenitora pasó los primeros días de su matrimonio, en una calle histórica de la ciudad, en una calle que se mantiene prácticamente casi intacta como Candelier la fotografió en 1893 y que es parte del patrimonio tanto material como inmaterial de esta ciudad. Entre las aportaciones que La Guajira le ha hecho al país, que son grandes, como la creación de la Armada Nacional, la gesta independentista, la música popular de acordeón que hoy se conoce como vallenata, está que un gran afluente de esa cultura guajira, de ese universo social y religioso, se halla presente en toda la vasta obra de Gabriel García Márquez. Uno puede encontrar en la obra de Gabo, desde el mismo punto de partida de su novela más emblemática y la historia de la ciudad, una ciudad de corsarios, una ciudad sometida por su riqueza a ataques como los de Sir Francis Drake y otras figuras de la piratería a nivel europeo, que vieron en este Caribe todo un escenario de confrontación entre imperios. Pero además uno encuentra un universo religioso profundamente evidente en figuras como la Virgen de los Remedios, que es quizás la única virgen que aparece en toda la obra de Gabo, por lo menos la más reiterada, y ese universo ginocéntrico de La Guajira, no matriarcal, sino ginocéntrico, que quiere decir que nuestra organización social y la familia gira en torno a la mujer, a figuras épicas como la Úrsula y Guarán, que él plasma allí y que es el centro de la familia, la que tiene los pies sobre la tierra haciendo animalitos de caramelo, mientras los hombres están dedicados a hacer guerras civiles o en el laboratorio de alquimia tratando de convertir el metal corriente en oro. Es el papel grande de la mujer guajira. En esa obra de Gabo se nos muestra el aporte inmenso, además del universo social guayú, esa dimensión onírica de la vida que es tan presente entre nosotros. El sueño entre nosotros tiene un carácter prescriptivo, y en la obra de Gabo, en diferentes momentos, cada vez que hay una oportunidad del sueño, Arapú tiene un papel regulador importantísimo. Hay un momento en que una niña se peina frente al espejo y la abuela le dice: niña, no te peines de noche que retrasas a los marineros, por citar solo uno de los ejemplos del sueño. Pero además está también ese papel de la territorialidad y la muerte, que para nosotros es tan clave, la importancia de los cementerios. En un momento dado en que José Arcadio y Úrsula pelean por quedarse en Macondo, uno le dice al otro de los esposos: no es necesario que nos quedemos aquí, todavía no tenemos un muerto, uno no es de ningún lugar hasta que no tenga un muerto enterrado en él. Y le responde el otro: si es necesario que yo me muera para que nos quedemos, me moriré. Todo eso va mostrando elementos de la territorialidad guajira, elementos de la organización social guajira. Cuando una figura como Prudencio Aguilar, un hombre que parecía un árbol, quizás un árbol de Trujillo, porque si uno miraba cómo se vestían nuestros contrabandistas con ese sombrero de ala ancha, la camisa un poco holgada, aquí a veces salía un poco el arma, y uno lo ve con la figura de un árbol de Trujillo, pues eso parecían con esas botas, y Gabo lo dice de esa manera. Si uno ve figuras como Francisco el Hombre y todos esos acordeoneros mitológicos, encuentra en Gabo testimonio de cada uno de esos elementos. Pero además hay unos códigos de honor, de la palabra empeñada, del desafío, de la gran valoración de la dignidad de las familias y de los seres humanos, que es importante. Como cuando el coronel dice en un momento determinado, no el coronel, sino uno de los personajes de 100 años de soledad:
tú no sabes lo que pesa un muerto. Palabra que él le había escuchado a su propio abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y que están plasmadas allí. Tantas narraciones y tanto en nuestro universo presente. Yo pienso que ha llegado el momento que en nuestra sociedad sitúe mejor la cultura en una agenda, en un lugar privilegiado en nuestra agenda social. La cultura no es un añadido, la cultura es nuestra razón de ser y de vivir. La cultura además también tiene un impacto económico, el turismo cultural, las industrias editoriales. Si nuestra ciudad se apresta a ser un distrito turístico y cultural, la ruta García Márquez es fundamental, porque es una de las muchas rutas que esta ciudad, cargada de historia, de simbolismo, puede aportar. Lo ha hecho Zipaquirá, un municipio más pequeño, con solo el paso de Gabo por la época de estudiante. Lo hizo Barranquilla con todo lo de la cueva y los hitos y su época en el Heraldo. Lo hizo Bogotá misma en su época de redactor del El Espectador. ¿Cómo no podemos nosotros hacer una ruta García Márquez cargada de símbolos y desde el mismo río Ranchería, desde el puente desde ese lugar donde Sir Francis Drake cazaba caimanes a cañonazo para mandárselo a la reina Isabel, pasando por esta calle Tercera tan llena de historia, yendo al muelle del cual partía la goleta de Riohacha, visitando la catedral de Nuestra Señora de los Remedios, la casa en donde vivían como telegrafista de propiedad de nuestro amigo Hermes Sánchez, por ejemplo. Entonces Riohacha está cargada de historia. Aquí al mismo frente está el peinador de Luisa Fernanda, donde Temilda, por ejemplo. ¿Cómo no creo que sea un esfuerzo muy difícil para nuestro departamento, ni para nuestro municipio, ni para el sector privado de La Guajira, que si lo convocan apoya, que podamos adquirir esta casa y convertirla en un museo con objetos y fotografías de la vida de la familia de García Márquez y de él mismo? Sería un homenaje inmenso a un hombre que nos situó a nosotros, a Riohacha, como lo hicieron muchos cronistas y algunos de nuestros héroes, en un lugar privilegiado del universo, porque todo el mundo conoce a Riohacha a través de la obra de García Márquez. En Semana Santa, el periódico El País de Madrid, el más importante periódico de habla hispana, publicó una crónica de Ignacio Martínez de Pisón llamada En Riohacha vive el coronel. Ignacio Martínez de Pisón, una de las grandes figuras de la literatura española, estuvo en Riohacha en el High Festival, que es la gran ventana que nos sirve para que nos reconozcan en el mundo de una manera positiva. Y La Vanguardia de Barcelona publicó Los Guayú, los indios de García Márquez, lo publicó Xavi Allén, el gran biógrafo del boom, una figura importantísima en la literatura española y sobre todo en Cataluña. Esos reconocimientos de la prensa española, de la prensa internacional, van legitimando y van estableciendo un vínculo muy fuerte entre el universo social y cultural de La Guajira y la obra de esta gran figura de la literatura universal. Hay, y decía esta mañana, unos paneles situados aquí en el Parque Nicolás de Federman y en el Callejón de los Capuchinos, que se han deteriorado sin ningún sentido cultural. ¿Por qué no los llenamos de contenido, de historia de la ciudad, de nuestro poblamiento, de nuestras festividades religiosas, de nuestro carnaval, de nuestra cocina, de nuestro arte, de nuestra independencia, de esos grandes aportes que La Guajira le ha dado a esta República de Colombia, no siempre bien reconocidos, pero verdaderamente, gradualmente, poco a poco el país va haciendo este reconocimiento. Yo me siento muy honrado de que dos guajiros, como es el caso del abogado Freddy Gutiérrez Ajaúd, que el 30 de abril dictará en el Museo Nacional la conferencia La cocina en la obra de García Márquez, y quien les habla, hayamos sido seleccionados como colombianos para dar las conferencias centrales de todo este mes, un poco de la conmemoración de la muerte de nuestro gran premio Nobel, a quien siempre veremos como un guajiro y como el más grande de nuestros palabreros, porque alguna vez cuando le entregaba a Gabo, siendo yo director del Observatorio del Caribe, un guarrarrat en plata con la figura del pájaro Ucta, yo le dije, le entregamos esto, porque esto solo lo usan aquellos guajiros que tienen por oficio la palabra. Y Gabo dijo, eso que ha dicho él es lo que yo he querido ser toda la vida. Muchas gracias.